Bien, buenas. Nosotros somos el grupo número 6. Mi nombre es Albelisa Almonte Laos, matrícula 120-0882. Y nos toca hablar del tema acerca de hipertensión arterial y el riñón. Siguiente. Siguiente. Bien. Para dar una breve introducción, tenemos que la hipertensión arterial es la primera causa de muerte en el mundo y la segunda causa más importante de enfermedad renal tras la diabetes 2. Se estima que alrededor del 40% de la población mayor a 25 años es hipertensa, pero no obstante a esto, las tasas de control de presión arterial tras el diagnóstico e iniciado el tratamiento rondan en un 50%. El riñón es uno de los principales reguladores de la presión arterial y por tanto la hipertensión arterial puede ser una manifestación secundaria de enfermedades. Tenemos que el término nefroangiosclerosis o nefropatía hipertensiva es una entidad conocida desde hace tiempo y se define por el daño provocado por la hipertensión arterial a nivel renal. Su incidencia y la prevalencia no se conocen con exactitud, aunque probablemente ya vaya en aumento por el envejecimiento de la población. El diagnóstico definitivo lo va a dar la biopsia renal, pero en la mayoría de los casos el diagnóstico se va a basar en datos clínicos y suele ser un diagnóstico de presunción. Se trata de pacientes con hipertensión arterial de larga evolución y enfermedad renal, habiéndose descartado otras causas que justifiquen el deterioro de la función renal. Normalmente, cuando la proteinuria es inferior a 1 gramo en 24 horas sin insuficiencia renal, es leve. Se suele además asociar a otros factores de riesgo cardiovascular o enfermedades cardiovasculares establecidas. El tratamiento se va a basar en el control de las cifras de presión arterial y el tratamiento de otros factores de riesgo cardiovasculares asociados. Siguiente. En cuanto a su etiopatogenia, tenemos que la evidencia actual muestra que los efectos adversos de la hipertensión arterial en riñones previamente sanos o enfermos van a depender pues del nivel de transmisión de la presión sistémica al lobulillo glomerular. Este lobulillo glomerular está metido entre dos vasos en arteriolas aferente y eferente con un sistema de autorregulación para proteger al riñón de los cambios de la presión arterial. Cuando hay hipertensión arterial, pues normalmente se va a producir una vasoconstricción de la arteriola aferente como un mecanismo de defensa. Siguiente. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, tenemos que no existen como datos clínicos específicos ni concretos de la nefroangiosclerosis. En el caso de la nefroangiosclerosis benigna, esos pacientes habitualmente tienen antecedentes de hipertensión arterial de la evolución y esta hipertensión arterial pues precede el deterioro de la función renal o la proteinuria. En general, son pacientes con otras patologías asociadas como diabetes, dislipidemia, hiperuricemia, obesidad o otros factores de afectación vascular a nivel sistémico, como una cardiopatía isquémica, una enfermedad cardiocerebrovascular. Mi compañera les continuará hablando. Buenas tardes, mi nombre es Vanedis Reyes, matrícula 119-2705 y yo voy a continuar hablando. El diagnóstico clínico y diagnóstico diferencial. El diagnóstico de enfermedad renal crónica secundaria a hipertensión arterial es un diagnóstico de presunción, un diagnóstico por exclusión y no existen datos clínicos específicos para establecer un diagnóstico certero. En pacientes con hipertensión arterial crónica de largo tiempo de evolución, con enfermedad renal crónica sin causa que lo justifique y ausencia de microhematuria y proteinuria menor de 1 gramo en 24 horas, se puede establecer el diagnóstico de nefroangiosclerosis. Siguiente. El riñón y regulación de la presión arterial. El riñón es el órgano principal asociado con el control de la presión arterial a largo plazo. Para esto, el riñón mantiene un equilibrio estrecho entre la ingesta y la excreción de agua y sodio y produce péptidos vasoactivos con efectos locales y sistémicos. Siguiente. Siguiente.
El sistema inmune e hipertensión arterial. Estudios recientes han sugerido una estrecha relación entre la regulación del sistema inmune y la hipertensión arterial, y se ha sugerido que citoquinas inflamatorias derivadas del sistema innato y adaptativo podrían mediar un incremento de la presión arterial. La interleucina 6 y la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral y el interferón gamma tienen un papel importante en el desarrollo de la hipertensión arterial, ya que su bloqueo en modelos experimentales de hipertensión arterial reduce las cifras de presión arterial. La hipertensión y el daño renal están interrelacionados de manera que un manejo efectivo de uno puede ayudar a prevenir o mitigar los efectos del otro. Muchas gracias. Los dejo con mis compañeros. Bien, le habla Jessica Valerio, matrícula 120-0135. Entonces, le estaré hablando sobre el papel del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aquí, su principal objetivo es el mantenimiento de la presión de perfusión en condiciones de disminución del volumen circulante eficaz con máximo estímulo de reabsorción tubular de sodio y agua. El riñón, hipertensión en situaciones especiales. Bueno, la hipertensión arterial, como sabemos, es un trastorno frecuente tanto en el fracaso renal agudo como en la enfermedad renal crónica. No obstante, la patogénesis y el tratamiento de elección podría ser diferente dependiendo del tipo de patología renal, así como de su duración. En el caso de la frecuencia renal aguda, su origen puede diferir según el compartimiento renal afectado, glomerular o vascular. Los sujetos con patología glomerular suelen cursar con sobrecarga de volumen y edema secundario a retención de sodio. Siguiente, por favor. Entonces, nos preguntaremos, ¿de qué manera la hipertensión afecta a los riñones? Bueno, existen varios daños, iniciando con los daños a los vasos sanguíneos renales, donde aquí la hipertensión arterial puede dañar los vasos sanguíneos que suministran sangre a los riñones. Este daño reduce la capacidad de los riñones para filtrar la sangre de manera efectiva. Si pasamos a la siguiente diapositiva, también encontraremos la glomerulosclerosis. Aquí la presión alta puede dañar los glomérulos, que es la unidad filtrante de los riñones, causando una condición llamada glomerulosclerosis. Esto resulta en una disminución de la función renal. Pasando a la siguiente diapositiva, tenemos la enfermedad renal crónica. Se dice que con el tiempo la hipertensión arterial puede llevar a una pérdida gradual de la función renal, una condición conocida como enfermedad renal crónica, por ende puede progresar a insuficiencia renal, requiriendo diálisis o trasplante de riñón. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Daniel Minaya y yo le estaré hablando sobre el control de la presión arterial. Vamos a tener medicamentos antihipertensivos. Esto van a estar los inhibidores de las enzimas convertidoras de angiotensina y los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2. Son especialmente efectivos ya que solo reducen la presión arterial, sino que también protegen los riñones. También tenemos los diuréticos. Estos ayudan a reducir el volumen del líquido en el cuerpo, lo que disminuye la presión arterial. Los diuréticos tiacídicos son frecuentemente utilizados. Los bloqueadores beta y bloqueadores de los canales de calcio también pueden ser parte del régimen del tratamiento para lograr un control adecuado de la presión arterial. Modificaciones en los estilos de vida. Vamos a tener que modificar la dieta, seguir una dieta baja en sodio y rica en frutas, verduras y granos enteros. La dieta DASH, por sus siglas en inglés, es altamente recomendada. También tenemos ejercicio regular, realizar al menos 30 minutos de actividad física moderada, la mayoría de los días de las semanas. El control del peso, se debe mantener un peso saludable para reducir la carga sobre el corazón y los riñones. También debemos tener limitación en el alcohol y dejar de fumar. El consumo excesivo de alcohol y el tabaquismo pueden llevar a elevar la presión arterial y causar daños adicionales en los riñones. Muchas gracias.